Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a una nueva reunión del Instituto, como todos los martes. Hoy vamos a hablar de perspectivas, desafíos y obstáculos para la implementación del juicio por jurados en Santa Fe. Y tenemos la presencia del doctor Gustavo Franceschetti, abogado que ejerce desde 1995, tuvo un paso de 12 años como defensor regional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, es docente de grado y posgrado en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNR. Y el doctor Marcelo Terencio, que es abogado y docente universitario, vocal del Tribunal de Cuentas, se ha dedicado al derecho ambiental, también al derecho público, ha participado en la Federación Argentina de Colegios de Abogados y ha sido miembro de jury de enjuiciamiento en la defensa pública a nivel federal, entre otras tareas. Sin más, le cedo la palabra. Bueno, voy a empezar yo. ¿Sí? ¿Sí? Hoy hablamos, lo pusimos, pues está todo acordado. Bueno, mi idea es contar un poco un estado de situación legislativo a nivel nacional con el juicio por jurados. Tenemos 11 provincias que ya tienen el juicio por jurados, entre las cuales no está Santa Fe, ya lo sabemos. Yo quiero hacer un repaso sobre un subtítulo que podemos llamar opciones legislativas, ¿no? El juicio por jurados no es un paquete enlatado que tiene un solo formato, sino que hay muchas decisiones a tomar por las legislaciones provinciales o por los estados, si pensamos a nivel latinoamericano, sin dejar de ser genuinamente un juicio por jurados. Entonces, un primer repaso por esas opciones son las siguientes. Primera, si son competentes las provincias para legislar en materia de juicio por jurados. Esta es una primera decisión a tomar, ¿no? Durante muchísimo tiempo, a pesar de que el juicio por jurado estaba expresamente mencionado en 3 normas de la Constitución, fue una tradición jurídica entender de que era una potestad de la nación y que por lo tanto, hasta que la nación no dicte una ley de juicio por jurados, las provincias no lo podían hacer. Sin embargo, haciendo jugar los artículos 5, 121 y 126, algunas provincias se animaron a plantear la cuestión entendiendo que se trataba de facultades no delegadas o que por lo menos había facultades concurrentes. Y bueno, se animaron a empezar a legislar y más temprano que tarde se llegó el planteo judicial sobre la competencia que podían tener las provincias y eso sucedió en un caso de Neuquén, donde un condenado, el primer cuestionamiento que hizo fue este, ¿no? Me están juzgando con un modelo de juicio que la provincia no estaba habilitada constitucionalmente a dictar. Bueno, esto llegó a la Corte de la Nación y como es sabido, el caso de Canales, se resolvió de que las provincias sí tenían esa facultad. En esta interpretación, este entendimiento que es uno de los abanderados de esta interpretación es Alberto Bindon, por ejemplo. Entonces, esta es la primera opción a tomar, ¿no? Legislamos, nos entendemos competentes o no para legislar. Hoy en día está zanjado, cualquier provincia lo puede hacer. Segundo, tipo de jurado, composición del jurado. La primera gran dicotomía es, tenemos un jurado popular, clásico, o tenemos un jurado escabinado. Uno es el que no contiene ningún miembro que no conocimientos de derecho y el otro, en alguna proporción, sí. Bueno, después yo voy a hacer un repaso provincia por provincia, pero básicamente Córdoba es la que tiene el jurado escabinado y las otras 10 jurisdicciones provinciales adoptaron el jurado clásico, el jurado popular, que es un poco el que no es ningún secreto que la Constitución argentina tomó de modelo la Constitución norteamericana, y la Constitución norteamericana claramente tiene el jurado clásico, el jurado popular, que bueno,
es el que responde a su verdadero origen. El jurado, el origen es el jurado popular. El origen del jurado es cuando los reyes mandaban a las distintas jurisdicciones a sus emisarios para ver quién había cometido algún tipo de delito, porque eso implicaba una confiscación o el pago de una multa, y entonces esos emisarios le preguntaban a 12 miembros prominentes de esa comunidad, que bajo juramento, viene la palabra, los jurados, decían, pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro, y así se recaudaba para el Estado, ¿no? Con el tiempo, cuando las comunidades se hicieron más grandes, esas 12 personas no eran las que atestiguaban directamente, sino que acudían a otros testigos para ver quiénes habían cometido los delitos, y así es como surge el jurado, ¿no? Así que hay una decisión que tiene que ver con eso. Otra decisión que tiene que ver con la composición del jurado es la cantidad. ¿Qué cantidad de miembros va a tener el jurado? Se escuchan propuestas de 6 miembros y se escuchan propuestas de 12 miembros. Hasta ahora, todos, por lo menos en el país, son jurados de 12 miembros, y esto no tiene nada que ver con los 12 apóstoles, nada que ver. Hay algunos precedentes, tiene que ver con, es nada más que una tradición que responde a cierto estándar de eficacia, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se discutió el tema de la cantidad. Hay un caso, Williams versus Florida, donde se dijo que un jurado de 6 integrantes no era inconstitucional, pero que era recomendable que tenga 12, y que a nivel federal invariablemente tenía que ser de 12. Y esto tenía que ver con que una de las razones del jurado es la deliberación y el consenso, y el número adecuado para eso es 12. Menos de 12 son pocas personas para afirmar que una persona es culpable, y más de 12 ya se vuelve medio ingobernable el juicio, digamos, ¿no? Otro tema es cuál es la representatividad que deben tener esos 12 miembros, ¿no? Y acá hay, por ejemplo, una película muy famosa que pone esto en cuestión, un libro que pone esto en cuestión, que es Matar a un ruiseñor, donde, bueno, una comunidad blanca juzga a una persona de raza negra, y entre muchas cosas que se ponen en cuestión está justamente esto, ¿no? En Argentina se ha dado un salto de calidad muy importante en este tema, porque la gran mayoría de las legislaciones provinciales recetan una integración del jurado mitad varones y mitad mujeres. Y también hay 2 provincias, como es Neuquén y Chaco, que cuando se trata de enjuiciar a una persona de una comunidad, de un pueblo originario, la mitad de ese jurado tiene que estar integrado por jurados del pueblo originario. Por ejemplo, un famoso caso en Neuquén, que es el rey Muñacu, que era un líder de la comunidad, que había sido juzgado por una rebelión, tirar piedra, lastimar a alguien, y el jurado se integró mitad de las personas de esa comunidad. En Estados Unidos, por ejemplo, hay algunos precedentes. Uno es Glazer versus Estados Unidos. Ahí se hizo lugar a una impugnación, un juicio, porque entre los convocados a formar parte del jurado no había ninguna mujer. Y hubo otro caso, que es Taylor versus Luciana, donde las mujeres, para ser elegidas jurado, tenían que inscribirse, mientras que los hombres no, simplemente eran sorteados, ¿no? Y acá también se hizo una impugnación porque había una exclusión sistemática discriminatoria de las mujeres. Así que esto después lo podemos ver en Argentina, como reitero, hay un salto de calidad, porque en la mayoría de las legislaciones, mitad hombres, mitad mujeres, cuando las estadísticas dicen que el 53% de la población es de mujeres. No tiene exactamente que ver con los casos de género, eso se resuelve de otra manera. Tiene que ver con que el jurado sea lo más representativo posible de la comunidad, ¿no?
Una tercera decisión política a tomar es, esta es muy interesante, si el jurado es un método de juzgamiento o es un derecho del imputado. ¿Qué es? Porque si es un método de juzgamiento es obligatorio. En vez, si es un derecho del imputado, el imputado podría llegar a renunciar a ser juzgado por el jurado y elegir ser juzgado por jueces profesionales. ¿Qué tenemos a nivel legislativo? A nivel legislativo tenemos, por un lado, provincia de Buenos Aires y el resto por otro lado. Provincia de Buenos Aires, en su concepción, porque según los miembros de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, no salía la ley si no estaba de esta manera, entonces lo concibieron como un derecho del imputado, de tal forma que si el imputado dice, no, yo renuncio al jurado, soy juzgado por jueces profesionales. Así está regulado de esa manera en Provincia de Buenos Aires. No es descabellado porque 2 de 3 de las normas de la Constitución Nacional que regulan el jurado están entre las declaraciones de derechos y garantías. También es cierto que el jurado nació como un derecho de las personas a ser juzgadas por sus pares, uno de los precedentes históricos más citados es el caso en el cual los rebeldes norteamericanos contra el imperio inglés, cuando fueron atrapados, querían ser llevados a la metrópoli para ser juzgados, y se invocó el derecho a ser juzgado por los propios pares para ser juzgados en Estados Unidos y no ser llevado a la metrópoli. Pues, claramente, quien te juzga determina tu suerte, ¿no? Además, se invoca a favor de esta tesis un fallo muy conocido de la Corte norteamericana, que es Patton versus Estados Unidos, de donde porque el 118 de la Constitución Nacional se tomó de la Constitución norteamericana, y ese 118 dice, todos los juicios criminales terminarán por jurados, ¿no? Entonces, bueno, acá estaría parte del argumento, ¿no? Hay otro caso que es Duncan versus Luisiana, donde se considera constitucional la aceptación de renuncias al juicio por jurados o al juzgamiento sin jurados de delitos menores. E inclusive se valida que si un juicio de 12 jurados, uno se enferma, los suplentes no estaban y quedan 11, se pueda consentir un veredicto de 11, ¿no? Esa es la jurisprudencia norteamericana. Anecdóticamente, ha generado muchos problemas que tuvo que resolver la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires de qué pasa cuando hay 3 o 4 imputados y 2 renuncian y uno no. Ahí hubo jurisprudencia un poco contradictoria al respecto, ¿no? La tesis contraria es que esto es una forma de juzgar y que, por lo tanto, si la ley dice que esto se juzga por jurados, esto es obligatorio y no pasa por el gusto o lo que quiera el imputado. De esta tesis es Mayer, Hendler, Brusone, Harfuch, Granillo Fernández. Es irrenunciable el juicio por jurados, como es irrenunciable el debido proceso, ¿no? Esto hace a la República, hace a la cosa pública, porque la horizontalización del Poder Judicial, la democratización del Poder Judicial, la participación de la ciudadanía en la administración de justicia no puede quedar en manos de lo que quiera una persona acusada, ¿no? Esto es como asimilable al sistema democrático, digamos, ¿no? El voto es obligatorio, la elección popular es obligatoria, es un sistema que tiene un costo, pero no depende de la validación de cada uno. Además, si permitiésemos que se justifique que
achicar el jurado de 12 a 11. Lo podemos justificar a 10, a 9, a 8, a 10 y que quede uno. Al final, entonces yo justifico ser juzgado por un solo jurado popular. Lo desnaturaliza porque lo que está en la esencia y justifica al jurado es la deliberación de muchas personas. ¿Y qué hacemos entonces con esta jurisprudencia que sale de Patton versus United States? Bueno, una mirada más fina de ese caso nos dice lo siguiente: está validada en Estados Unidos que no se resuelva por jurados si renuncia el imputado, pero esa renuncia está condicionada a que también la acepten el fiscal y el juez. Solo así fue ese caso, que no es lo mismo que la voluntad omnímoda de un imputado. Por eso nosotros vamos a ver que en algunas legislaciones provinciales, en el proyecto que tiene media sanción de Santa Fe, dice esto: es obligatorio el juicio por jurado de este tipo de delitos y excepcionalmente podría ser juzgado por jueces profesionales si todos los imputados así lo piden, y está de acuerdo el fiscal, el juez y hasta los querellantes, o sea, todos. Porque podría tratarse de casos donde la seguridad de todos los involucrados está por medio, inclusive la de los potenciales jurados, o donde se va a litigar algún tipo de asunto, donde se va a ventilar algo especial. Bueno, no sé. Bueno, ahí está entonces una opción legislativa. ¿Cómo considerar? Otra opción legislativa: todos los casos o solamente algunos casos. Bueno, acá hay una teoría, por ejemplo, Mario Magariño dice, bueno, el artículo 118 dice todos los casos criminales, todos, absolutamente todos. Bueno, esto hay fuertes argumentos en contra, por lo tanto, solamente algunos casos deberían terminar por juicio por jurado. Argumentos: solamente los casos graves. ¿Por qué? Bueno, dice los juicios criminales, y esto fue escrito en una época donde estaba crimen, delito y contravenciones, por lo tanto se está refiriendo a los casos graves, no a todos. Segundo argumento: la razón histórica y de derecho comparado. No existe ningún país del mundo que juzgue todos sus delitos por juicio por jurados. Y tercero, este caso, vuelvo a traer a colación Patton versus United States, cuando dice todos los juicios criminales terminarán por juicio por jurado, el sentido es que ninguna persona quede excluida de ser juzgada por un jurado, y no que todo tipo de delito va a ser juzgado por jurados. En Argentina, la tesis que se ha seguido en estas 11 provincias es esta segunda tesis. Ninguno plantea que todos los delitos sean por jurados, sino los más graves. Y hay algunas diferencias sobre cuáles considerar los más graves. Por un lado, hay algunas legislaciones que lo que toman en cuenta es el monto de pena. Puede ser el monto de pena en abstracto del delito, el máximo, o tomar la pena que pidió el fiscal. Todo esto tiene sus bemoles y sus discusiones. Otra es no prestar atención al monto de pena del Código Penal o que pidió el fiscal, sino al tipo de delito, ¿no? Entonces, por ejemplo, los homicidios, los abusos sexuales seguidos de muerte, generalmente son los casos con una muerte, ¿sí? En algunos casos los delitos de corrupción, de la administración pública, etc. Bueno, cuando hacen funcionarios públicos. Bueno, ahí hay toda una decisión a tomar. Otra grandísima decisión a tomar es si se va a exigir unanimidad en los jurados o se va a exigir solamente mayorías. En Estados Unidos, lo habitual es la unanimidad. Solo hay 2 estados que permiten condenar por mayoría, pero ninguno permite condenar por mayoría cuando se trata de la pena de muerte. En el sistema anglosajón continental, europeo, digamos, sí es más habitual encontrarnos con por ejemplo, en Inglaterra, la unanimidad, pero si la unanimidad no se logra,
que el juez pueda instruir en segunda o tercera vuelta al jurado, habilitarlo a que falle dictamine por mayoría, o otros lugares, como por ejemplo Escocia, donde directamente se puede condenar por mayoría y sin unanimidad. Bueno, básicamente, ¿cuál es la dicotomía? Si exigimos unanimidad, vamos a tener un fallo mucho más legítimo, va a haber más subsidiariedad del derecho penal, va a haber más indubio pro reo, va a haber una deliberación mucho más fuerte, pero, ¿qué pasa? Habrá que regular el llamado hands-on, el jurado estancado, porque ahí basta con que uno no esté de acuerdo para que se trabe. Bueno, ¿qué pasa cuando el jurado queda estancado? Ahí viene otra decisión legislativa a tomar. ¿Se permite hacer un nuevo juicio o no? Bueno, si se permite hacer un nuevo juicio, ¿bajo qué condiciones? ¿Lo tiene que hacer el fiscal o el fiscal puede desistir o se tiene que hacer automáticamente? En caso que se vuelva a hacer un segundo juicio, ¿qué pasa si vuelve a quedar estancado? Por ejemplo, en Estados Unidos se hace tantos juicios como sea necesario hasta que haya un veredicto válido. Nosotros tenemos alguna legislación, por ejemplo, provincia de Buenos Aires dice se hace un segundo juicio y si acá vuelve a quedar estancado, indubio pro reo, ¿no? Ya va la absolución. Entonces, tiene muchos beneficios la unanimidad, pero tiene el riesgo del estancado que nos lleva, con los problemas que nosotros tenemos, a hacer el juicio de nuevo, 2 o quizás 3 veces. Los que defienden la unanimidad dicen, estadísticamente va de un 2 a un 4% la posibilidad de estancado, con lo cual es un buen precio a pagar. O sea, 2 juicios sobre 100 que queden estancados, no estamos. Ahora, si seguimos la lógica de fallar por mayorías, un poco se corresponde más con nuestra cultura jurídica. Nosotros estamos acostumbrados a los tribunales donde basta con que 2 condenen y el tercero hasta ni vota. Estamos acostumbrados a eso, no lo vemos mal, digamos, ¿no? Hay más rapidez, acá jamás va a haber un jurado estancado, porque ¿cuál es la lógica? La mayoría, supongamos, es como en Neuquén, 8 sobre 12. Si hay 7, es absolución. Ahora, dentro de la lógica de las mayorías hay muchos sistemas intermedios, por ejemplo, provincia de Buenos Aires. 9 sobre 12 vale. Si la pena es más de no sé cuánto, 10 sobre 12. Pero a su vez, si es 9 sobre 12, se tiene que hacer el juicio, no va la absolución, sino el juicio de nuevo. Si es 8 sobre 12, ya es absolución. Ahí entramos en una cantidad de variantes infinitas. San Juan también tiene una regulación recontra rebuscada, miren. No, lo tengo anotado en otro lado, no me acuerdo, porque es una locura. Bueno, nosotros acá que podemos decir, las dos son opciones válidas, porque en el caso Canales se discutió esto también, ¿no? Se discutió que 8 sobre 12 no era un porcentaje caprichoso, si se quiere, y por lo tanto no era suficiente para vencer el indubio pro reo. Y la Corte de la Nación dijo que no era arbitraria esa medida legislativa, no era arbitraria, que la Constitución no impone la unanimidad, que en el fondo es una cuestión de conveniencia o de discrecionalidad legislativa, estaba dentro de las posibilidades. Trato de acelerar un poco. Después, sistema de instrucciones, preguntas y propuestas de veredicto. Acá hay también toda una decisión a tomar. ¿Cómo nos vamos a manejar, digamos? Bueno, es muy importante. Si tenemos un sistema escabinado, bueno, ahí va a haber 3 abogados dentro del jurado que nos van a explicar el fallo. Entonces, no tenemos mucho que decir. Ahora, si el jurado es popular, ¿cómo se le da? ¿Qué tipo de instrucciones se le da a ese jurado del Lego? Un sistema es el tema de las instrucciones, donde las partes discuten las instrucciones de derecho que hay que darle al jurado, y después está el sistema de preguntas, que es muy habitual en Europa,
donde el jurado lo que tiene que hacer es responder las preguntas que las partes y el juez le hacen al jurado. Esto, un caso muy famoso que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es Papon versus Francia, se terminó invalidando el sistema porque le habían hecho 678 preguntas al jurado. Y está demostrado que a través de las preguntas vos guías la respuesta que querés. Eso sucede hasta con las encuestas. Depende de cómo te preguntan, es lo que vos respondés. Entonces, digamos, el modelo europeo de las preguntas, que cayó en desgracia a través del fallo Papon versus Francia y el otro caso de contra Bélgica, Taxquet contra Bélgica, en realidad, en Argentina se ha optado mucho más por el sistema de instrucciones que el sistema norteamericano. En Norteamérica hablar de preguntas es mala palabra. Inclusive hay un fallo famoso también que es Sparf contra United States, que es el caso de la película de los 7, o los 5, o los 7, que está la película, que fueron juzgados porque... No, los de Boston. Los de Boston. Los 5 de Boston, que era que ellos organizaron una movida en contra, los 7, de ser enrolados, eran pacifistas. Bueno, ahí en ese juicio, que he recordado porque el juez es un desastre, lo destituyen al juez. Bueno, el juez hizo preguntas al jurado y eso fue invalidado. Tiene que ver con tradiciones jurídicas. Bueno, en Argentina, todos los casos de las legislaciones de juicio por jurados hablan de instrucciones y veredictos, es decir, se le instruye al jurado cuál es el derecho aplicable y después se le dan opciones de veredicto. Culpable de tal y tal cosa, o culpable de menores delitos, o no culpable de todo, o tienen que votar por una, y al votar por una, implícitamente están aplicando tales reglas de derecho, ¿no? Y después, es el último, otra opción legislativa es la regulación de los recursos. Y bueno, todos sabemos que hay irrecurribilidad del veredicto de no culpable, pero recurribilidad del veredicto de culpabilidad en nombre del doble conforme. Ahora bien, aún dentro de la irrecurribilidad del veredicto de no culpable, hay opciones legislativas porque en muchos casos se hacen excepciones y se dice que sí va a ser apelable en supuestos de soborno del jurado o en supuestos de coacciones sobre el jurado, lo cual no es del todo ilógico, ¿no es cierto? Ahí no se está poniendo en cuestión la decisión del soberano, pero hay una suerte de vicio de la voluntad. Entonces, bien. Pero solo para esos casos. Hay también una opción legislativa y hay toda una discusión que se está dando en este momento, en un caso que llegó a la Corte de la Nación. El caso es del camping El Durazno, donde fueron absueltos los acusados de violación, fueron absueltos por el jurado, pero una Cámara de Apelaciones invalidó el proceso porque se le había tomado declaración a menor sin el asesoramiento del asesor de menores, y implícitamente lo que estaban haciendo era apelar un veredicto no culpable, ¿no? Entonces, eso lo dio vuelta a la Cámara y ahora está en la Corte... Un vicio procesal sería. Claro, está en la Corte de la Nación para discutir eso, ¿no? Perdón, hago la aclaración. Esto no fue planteado en el debate para que lo pueda llegar a resolver el jurado, sino que apareció como por arte de Birli Birloque en la apelación, que es lo que donde hay que cambiar la cabeza por el jurado, digamos. No se puede sacar argumentos en la apelación, porque la apelación se trata de otra cosa. No es una apelación honoraria. Bueno, y ahora vamos a en qué casos habilitar el doble conforme. Ahí hay un fortísimo cuestionamiento al jurado, porque se dice cómo voy a asegurar yo el doble conforme, la apelación, si no me explican cuál es la razón del veredicto culpable, ¿no?
Bueno, esto está totalmente desechado. Imagínense ustedes, vamos a empezar por el argumento del absurdo, ¿no? Que países tan desarrollados como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, estén sometidos a la arbitrariedad de 12 personas que se le ocurrió condenar a alguien porque sí. Obviamente que es un sistema que tiene anticuerpos frente a eso. En principio, este doble conforme es una suerte de recurso, en principio es una suerte de recurso de casación amplio como hoy lo tenemos regulado, donde uno puede ir hasta a la segunda instancia a obtener una revisión del fallo por diversos motivos. Muchos tienen que ver con cuestiones de derecho, como por ejemplo, al jurado se le instruyó que el homicidio con dolo era tal cosa y eso no es el dolo, y por lo tanto la instrucción que se le dio lo llevó a una consecuencia equivocada. Entonces discutimos derecho. O, por ejemplo, yo cuestioné la parcialidad de un jurado, el juez me lo rechazó y entonces el jurado estuvo integrado por alguien muy parcial. También lo invalido. Composición del jurado, instrucciones, prueba, se permitió producir una prueba obtenida ilegalmente y después me la rechazó. Y también, esto no lo tiene Neuquén, sí lo tiene Provincia de Buenos Aires, se habilita el recurso para los casos de manifiesta arbitrariedad en la evaluación de la prueba. Ahí ya entra El cualquier jurado. cosa por la ventana. Sí, pero esperemos. Manifiesta arbitrariedad en la valoración de la prueba por parte del jurado. Y hay estándares de Supremas Cortes de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, el caso IEPS. Hay muchos casos donde los tribunales fijan cómo es ese procedimiento. Y a diferencia de lo que sucede habitualmente, donde nosotros apelamos la decisión de uno o tres jueces de primera instancia y vamos a otros jueces que vuelven a valorar todo y vuelven a emitir un fallo, acá no se trata de eso. Acá se trata de un juicio sobre el juicio. No se trata de un juicio sobre el juicio. Se trata de ver si la decisión que tomó ese jurado está dentro de lo razonable. Aunque no sea la decisión que hubiese tomado ese juez. Quizás él hubiese llegado a otra conclusión, pero la decisión que tomó el jurado no es arbitraria, no es manifiestamente arbitraria. Y ahí ya tenés el control suficiente de que no vas a ser condenado arbitrariamente. 3 jueces van a ver eso. Y no es que van a condenar eso o te van a absolver eso, se va a hacer otro. ¿No? Bueno, todas esas decisiones legislativas han tenido en nuestro país distintas consecuencias. ¿Me soportan un cachito más? Por supuesto. Bueno, tenemos Córdoba con único con escabinado de 2004, lo voy diciendo por orden cronológico. Por orden cronológico. Ese jurado escabinado cordobés a partir del año 2017 ha virado bastante a algo similar al jurado clásico porque una acordada del Superior Tribunal impuso que los jurados deben deliberar solos, sin los 2 jueces profesionales. ¿No? Porque lo que sucede, claro, exactamente, es lo que dice él, ¿no? Si en una sala de 10 personas 2 son abogados, lo primero que hacen es Claro. se obtura toda la deliberación. Bueno, fíjense, ¿cuáles son los casos que se juzgan en Córdoba? El máximo es más de 15 años a pedido de parte. O sea, acá depende de lo que pide el fiscal. Esto es muy cuestionado, porque el fiscal que no quiere el jurado pide 14 y chao, ¿no? O sea, tiene que tratarse de homicidios agravados, delitos sexuales seguidos de muerte, homicidio en ocasión de robo, crímenes causa, ¿dónde se pide más de 15? La decisión es por mayoría simple, no hace falta la unanimidad. Desde hasta el año 2022 se habían hecho 665 juicios por jurados en Córdoba. Después viene Neuquén, enero 2014, jurado clásico, con paridad de género,
solo para delitos graves, donde el fiscal pide una pena mayor a 15 años de prisión también. Acá el veredicto es por mayoría, bastan 8 sobre 12. Y por lo menos hasta el año pasado se habían hecho 37, hay unos 75 juicios en total. Provincia de Buenos Aires, empezó en mayo del 2014, también es jurado clásico con paridad de género. También es para delitos graves de 15 o más años de prisión en abstracto acá, en abstracto, aún en grado de tentativo. El imputado puede renunciar, como dijimos antes, esta es la única provincia que lo permite. La decisión acá es por unanimidad para condenar en delitos con perpetua, en delitos de no perpetua, con una mayoría de 10 votos sobre 12, y si el estancamiento fue con 9 votos para un lado, 9 votos por la condena, hay un estancamiento y se manda a hacer un nuevo juicio. Ahora, si solo se obtuvieron 8 o menos, ya va directamente la absolución. En provincia de Buenos Aires se hicieron 400 juicios por jurado ya. Chaco. 2015, implementada en 2019. Tipo clásico con igualdad de género. Es obligatorio para los delitos graves, penados con perpetua, homicidio simple, etc. Prevé un jurado especial cuando hay imputados de pueblos originarios, de la comunidad Cuon, Wichi o Mocoví. Chaco, sí, es la primera y única provincia hasta el momento que también tiene juicio por jurado para los casos civiles. Para casos civiles. Obviamente que se trata no de cualquier asunto civil, sino de aquellos, ¿cómo se llaman? Los tipo ALABI, colectivos. Sí, incidencia colectiva. Se condena por unanimidad y se absuelve por unanimidad, con lo cual las posibilidades de estancamiento son mucho mayores, ¿no? 17 casos hubo. San Juan, diciembre de 2018, clásico con igualdad de género, obligatorio para los delitos graves de 20 o más años de prisión. Acá la decisión es, acá viene la ensalada, mayoría de 10 votos para condenar cuando es delito con perpetua. Cuando es pena temporal, 8 para condenar. Y prevé un nuevo juicio ante estancamiento si hubo 6 o 7 votos positivos. Parecido a Buenos Aires, pero con menos. Si hubo 5 menos, directamente se absuelve. Río Negro, no hubo ninguno en San Juan todavía. Río Negro, marzo de 2019, 12 miembros, igualdad de género, obligatorio para delitos graves cuando el fiscal ha pedido penas de 12 años o más. La decisión, unanimidad para toda decisión que se tome, 10 votos si no hay acuerdo unánime en primera vuelta. Digamos, esto es, vos leíste el proyecto de Santa Fe, también es así, esto es como se llama la cláusula inglesa. Digamos. Los jueces, los jurados se supone que tienen que ellos estar en la creencia de que tienen que lograr la unanimidad. Si no lo logran, el juez les da instrucciones de nuevo, los manda a deliberar de nuevo. Si vuelven por segunda vez con que no lo lograron, el juez les permite resolver por mayoría. Y si ahí no se resuelve la mayoría, va a la absolución. Mendoza, desde abril de 2019, clásico, paridad de género, obligatorio para los delitos de homicidio agravado nada más, unanimidad para condenar o absolver, y si se estanca, nuevo juicio. Hubo 30 juicios en Mendoza. Entre Ríos, desde noviembre de 2019, clásico, 12 miembros, paridad de género, obligatorio donde la pena en abstracto supera los 20 años, unanimidad para tomar las decisiones y ante estancamiento, nuevo juicio. Hubo 15 en Entre Ríos. Ya terminamos. Chubut, enero 2021, 12 miembros, paridad, obligatorio para los delitos donde se pide más de 14 años, unanimidad para la toma de decisiones, se aceptan veredictos válidos con 10 votos, la cláusula inglesa, en segunda vuelta. Todavía no se implementó por cuestiones presupuestarias en Chubut. Cava, septiembre 2021, clásico, 12 miembros, delitos con pena en abstracto de 20 años o más, unanimidad también.
estancado nuevo juicio. Ya se hicieron sorteos, están en trámite, pero no se hizo ninguno todavía. Y el último es Catamarca, diciembre de 2021, clásico, 12 miembros, obligatorios para delitos con pena en abstracto de 20 años o más, unanimidad para decidir, sin juicios aún. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que de esas 11 provincias, mayoritariamente el jurado clásico, mayoritariamente se pide la unanimidad, mayoritariamente hay paridad de género, mayoritariamente son 12 los integrantes, y no se aplica para todos los casos, y generalmente hay un mix entre tipo de delito y pena que se pide para decidir la gravedad, ¿no? Y otra consecuencia que podemos sacar es que son muchos ya los juicios que se han realizado a nivel nacional en todo el país, con lo cual ese argumento de que no estamos preparados, de que no va a andar, que hace falta plata, que Catamarca lo tiene, o sea, caen por su propio peso, ¿no? Así que bueno, hasta acá llego yo, porque la parte de Santa Fe va a hablar Marcelo. No, bueno, muy completo, nada, me parece que después de todo el repaso, bueno, primero gracias por invitarme, por considerar que podemos hacer algún tipo de aporte, sobre todo cuando me invitaron a decir, fíjate las posibilidades, esto se puede implementar, una mirada más de contexto, de política, no sé por qué, que me invitó me puso en ese lugar, yo creo que me está devolviendo una vieja factura de hace 26, 27 años. La doctora Raúl Rencoroso de no. Me acuerdo, la cuento rápido la anécdota más allá yo trabajaba en una institución y lo invito al doctor Superti, también a un actual juez de uno de los tribunales orales federales. Entonces era la época ¿se acuerdan de Samantha Farcá, de Coppola? Entonces yo decía, la mediatización de la justicia, cómo impactaba en el proceso, cómo afectaba. Bueno, y ahí era eso, no, que el juez se habla por sus sentencias, de nada. Me parece que con el transcurso de los años me dio la razón de lo que significa cuando un tema tiene estado público, ¿no? Entonces, bueno, entonces por eso siempre hablando de los contextos y la invitación y no le esquivamos al convite. Sí, solo siempre me lo pregunté, me imagino que todos ustedes cuando me enseñaban derecho constitucional y hablaban del juicio por jurado y la deuda que hay pendiente y el saldo y por qué no se implementó. Hace unos años, ahora no lo recuerdo tanto, pero fui muy... en la fuente no vas a encontrar en la Constitución ninguna explicación ni de los constituyentes, ni a Gorostiaga, subiría a aquellos que tuvieron la responsabilidad de la redacción, más que decir, este instituto es una copia de la Constitución americana y ahí anduvo y estaba la justificación y no más que eso. Pero después también en todo el movimiento constitucional en las provincias, a nivel federal, no hubo intentos de receptarlo, ¿no? Sobre todo, yo lo miramos hablando de nuestra provincia, que ha sido muy ordenada, si se quiere, sobre todo en la mitad del siglo XIX, luego de la reforma o de la sanción inicial de la Constitución en el 53, en el 56 hubo una asamblea constituyente en la provincia, cuando se cerraba el momento originario constituyente en el 60, en el 63 hubo otra reforma, y la del 1872, bueno, y la sucesiva hasta la de 1900, que estuvo vigente hasta la última del 62, no avanzaron, ¿no? Pero sí estaba en la discusión la preocupación. Hablando con algún historiador santafesino en algún momento me decía, mirá, la intención de también habilitar el juicio por jurado, no solamente por poder ser juzgado como par y todo lo que vos bien explicabas, Gustavo, era que tampoco es que había muchos jueces técnicos y jueces profesionales. Entonces, habilitar se daba esa discusión. Finalmente, en definitiva, no lo hubo. Entonces, yendo a lo actual, digo, ha sido, y no es que quiero cuestionar, pues ya no es una cuestión contrafáctica, mirá, esto se reguló, nos decía Gustavo, la cantidad de juicios que se han dado, vamos, es una realidad, pero ha sido una demanda de la sociedad, si lo podríamos decir, en aquel tiempo histórico o en este tiempo actual.
¿Qué es lo que, digamos, para ver si tenemos, como dice la propuesta de la charla de hoy, remover este obstáculo, cuáles son las perspectivas y la posibilidad que se dé en la provincia de Santa Fe? Eso es para debatir, ¿no? Esto, no me quiero extender mucho. Hay una demanda de la sociedad. ¿Cuál es la demanda de la sociedad? Me atrevo a decir, y para iniciar el debate, que me parece que nos pasa más inicialmente por una cuestión de seguridad, donde se asocia a veces al tema de la justicia y al rol de la justicia, y en este caso tenemos un instituto que evidentemente dilucidado, explicado, comprobado, ha estado muy estudiado. El tema es que no podemos verlo aisladamente. Todos ustedes son gente del derecho penal y lo entenderán claramente, sin lo que es la colección de pruebas, qué es lo que pasa en la investigación penal preparatoria, luego con el tema de cómo se califica. Entonces es muy difícil de no pensarlo en ese sentido. Entonces, digo, es una demanda de la sociedad, es lo que nos están pidiendo. Tenemos la ventaja hoy de ver, por no haberlo incorporado en nuestra Constitución, ni históricamente, ni en este tiempo, ni que aparezca, ni haber avanzado con el proceso de legislación en nuestra provincia, tomar esa experiencia para decir cuál ha sido el aporte en el mejoramiento del servicio de justicia. ¿Sí? Porque yo en esto sí creo, más allá de que inicialmente, o antes de la sanción de la Carta Magna en 1215, un derecho del imputado. Yo hoy voy más, por más que me digan, bueno, es perfectamente compatible porque estamos frente a un sistema institucional de administración de justicia, ¿no? Bueno, más de la opinión de los doctrinarios, de lo que hacíamos mención hace un rato, también lo ha dicho Canal, ¿no? O por lo menos en el voto concurrente de Rosati, que venía manifestando en su rol también de doctrinario del derecho público. Entonces, si estamos frente a un sistema institucional, debería, en caso de volver a darse este debate, recordemos muy, digamos, cuando sean obstáculos, ¿hay algún problema de que no lo trate alguna de las cámaras? Las últimas medias sanciones han venido de la Cámara de Diputados. El Senado no quiere, por ahí. Sin embargo, uno a poco de repasar se encuentra que ha habido proyectos de juicio por jurado desde el 2013, no fui más atrás, desde el Senado, 2013, 2015, 2017, en dos ocasiones con senadores del Partido Justicialista, del Partido Radical, bueno, y últimamente en diputados también, de la democracia progresista, de la coalición cívica, Bermúdez, Gabriel Real, Puyaro también ha tenido una presentación, Busato, o sea, todo el arco político evidentemente tiene una intención de avanzar hacia esta institución. Entonces me parece que hoy, en miras de la posibilidad de un nuevo debate, deberíamos pensar en qué aportes puede dar este instituto, o si puede, en definitiva, empeorar las cosas, para ponerlo en términos más, o sea, ¿va a sumar o no? Si bien, frente a cada cambio, estamos preparados, bueno, si algún día estuviésemos en una situación óptima para estar preparados, entonces ¿para qué modificar las cosas, no? Si la cosa está bien, ¿para qué? Eso es un pensamiento. Pero en esto yo, más que porque puede sonar medio conservador o intentar en avanzar, digo, aprovechemos en el tema de la experiencia que se ha dado en todos estos años, fundamentalmente en la experiencia argentina. ¿Sí? Y yo veo que ahí tenés números, entonces me parece, no, imagínense yo a lo que me dedico principalmente, que es el derecho ambiental, donde hay una tendencia mayoritariamente a cualificar que a cuantificar las cosas, ¿viste? Para poder llegar a un acierto y una descripción de las cosas para poder avanzar. Entonces yo lo que digo que me parece que debería aprovecharse esta situación.
todo indica que las autoridades electas en la provincia de Santa Fe han manifestado avanzar en el tema de la administración de justicia, por lo menos las declaraciones públicas, con temas muy concretos de la provincialización bueno, la conmenudeo, tema 1, que está la decisión aparentemente de enviar el proyecto. Tema 2, por lo menos en las declaraciones, de empezar a poder medir, no sé si eficacia o eficiencia del servicio de justicia en general. En particular también se ha hablado del Ministerio Público de la Acusación, ¿sí? Digamos, por ahí se ha dicho, por lo menos la circunscripción judicial nuestra, de que es preferible mayor cantidad de personas que funcionarios asistiendo a los fiscales que fiscales propiamente dicho. O sea, estamos en un tiempo donde es posible que esto pueda darse en la discusión. Y eso es lo que me parece que quería destacar. Después, el pensamiento que tiene, bueno, hoy una de la fuerza política o la coalición política que ha ganado, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, parece tener una homogeneidad en avanzar en este tipo de temas. Seguramente que habrá particularidades, porque de hecho lo ha habido en la historia, por lo menos más reciente de la provincia en estos últimos 10 años, con la presentación de distintos proyectos en esta temática. Pero a mí me gustaría abrir el debate, a ver cómo la ven ustedes. Me generan, no dudas, pero preguntas más allá de las cuestiones legislativas. Si realmente con esto estamos haciendo una contribución a lo que se presenta como un aporte de este instituto a la democratización, a la participación y en definitiva, satisfacer cuál es la necesidad hoy de una mayor demanda de seguridad y de justicia, que me parece que está en cualquier encuesta de opinión en el interés público y del ciudadano. Así que no me quería extender, porque también quería ver cómo la ven ustedes, ¿no? ¿Es posible que el tema del jurado haya estado dentro de la plataforma que propuso Bloomberg en el 2001? ¿Esto es errado? Formó parte de toda su batalla de medidas. Cuando se salían la batería, sí, claro. Entonces, de alguna manera podría llegar a dar respuesta. Porque Sí. lo que Bloomberg buscaba era eso. Eso puede ser. Hay una visión errada de para qué es el jurado, ¿no? Entonces, por eso se dice que paga por derecha y por izquierda, porque muchos creen que, bueno, el jurado lo que va a hacer es directamente saltar la valla y pegarle a la gente, les van a condenar a todos, los van a reventar a todos. Entonces, hay muchos populistas punitivos, digamos, que lo proponen para eso. Pero eso es un error muy grande. Por eso yo acá traje algunos números de eso, algunos gráficos donde la coincidencia, lo que se estudió es lo siguiente, perdón. Gracias. Lo que si el aire se me está matando. Sí, apaga. Total ya. Aparte me está despeinando. No. ¿A vos ya te los voló todo? Yo lo aprendí, así que imagínate. Esto es un gráfico de coincidencias con el veredicto del jurado. Es decir, cuando terminaba el juicio se encuestaba al juez que hubiera resuelto, si hubiera resuelto lo que resolvió el jurado o no. Y el grado de coincidencia está en el orden del 70%, primero. Con lo cual, esa es una demostración de que el jurado no es arbitrario, ¿no? Digamos que la gran mayoría de los casos son medianamente sencillos de resolver desde ese punto de vista. ¿Y qué pasa con el otro 30%? En el otro 30% había más absoluciones que lo que hubiera condenado el juez. O sea, desde el punto de vista
del populismo punitivo, digamos, es preferible el juez profesional que el jurado. O sea, porque el jurado es menos, es más, se encuentra por primera vez ante esas situaciones y dan mayores garantías de imparcialidad, porque cuando escucha una versión desincriminadora, la escucha por primera vez y evalúa la prueba lo que está diciendo la persona. Acá me pone un juez, es la 15ª vez que le dice, yo estaba en un cumpleaños de 15, y dicen, ya no lo creo, digamos, ¿no? Entonces, Hay más prejuicios. hay un poco, que son la deformación de la práctica, no es porque los jueces son personas igual que son los jurados, pero bueno, la práctica te lleva un poco a eso. Hay también menor temor por parte del jurado porque no tiene una consecuencia de perder su laburo. Sí, hay muchos condicionantes, pero este es un número, digamos, que indica que, bueno, y entonces, la pregunta que hace Marcelo es sumamente válida, ¿no? Él preguntaba si esta era una demanda que tenía la sociedad. Yo podría decir, no, la sociedad no pedía un juicio por jurado, pero sí la sociedad pone, y eso está en todas las encuestas, pone en cuestión al Poder Judicial, cuestiona su legitimidad. Aunque se lo merezcan o no se lo merezcan, ¿qué es lo que opina en líneas generales la sociedad? Es o son corruptos o están alejados de lo que le pasa a la gente todos los días, o agravios tales como son garantistas y ese tipo de cosas. Sí, de acá para allá. Entonces, ¿cuál es el principal aporte que da para mí el jurado? Sí da una respuesta a eso. ¿Por qué? Porque al participar las personas directamente, esto un poco deja de pasar. ¿Por qué? Porque no quiere decir que cuando un jurado dé un veredicto, aunque estén los 12 de acuerdo, toda la sociedad va a estar de acuerdo, porque la prensa sigue haciendo lo suyo, etc. Pero ya no está de por medio este cuestionamiento de la legitimidad de los jueces como el funcionariado estatal, digamos. Esto desaparece. Y de hecho esto también es lo que se mide, y es la piedra de toque, la diferencia que marca el jurado, es esa, digamos. La legitimidad, la imparcialidad, la laboriosidad son las palabras que, estas son encuestas que se hacen sobre fiscales, defensores, empleados de oficina de gestión judicial, jurados suplentes, convocados a jurados que no fueron elegidos. Entonces, la gran diferencia es la legitimidad que empieza a ganar uno de los tres poderes del Estado, que está sumamente cuestionado. Yo sé que algunos dirán, bueno, pero eso son las cosas que pasan en Comodoro Pi, que se irradian a todas las provincias, pero acá no es igual, no importa, pero sí es un hecho, eso es un hecho. Y por lo tanto, no está mal que haya una política de Estado que apunte a resolver eso, porque forma parte de un área de gobierno y que la resolución de los conflictos no es aceptada por la gente, se promueven más conflictos todavía. Entonces, son válidas las preguntas que... También tenemos que mencionar, el Poder Ejecutivo en un momento preparó un proyecto, ¿no? O sea, el Ejecutivo provincial, ¿sí? Claro, Ricardo Silver, me acuerdo también, y ahora no pareciera ser que vaya a tener algún tratamiento. Este que ha tenido media sanción en el 21 se ha representado, pero vamos a estar frente a una nueva legislatura. Bueno, yo planteo esas dudas que le hemos escuchado, ¿no? Y también puede ser un prejuicio nuestro como operadores del derecho, hemos sido docentes con algún tipo de rol, cuánto termina condicionado ese jurado, que se lo estipula con un margen etario grande, de 18 a 75 años que se propone, hombres y mujeres, tienen que ser de la jurisdicción donde se cometió. Sí. Puede prorrogarse de todos modos la jurisdicción por la relevancia del tema. Digo, cuán condicionados pueden estar por toda la tarea
previa de la colección de la parte de prueba, fundamentalmente, ¿no? Esa es una duda que creo que va a aparecer, digamos, en tanto y en cuanto las cosas que vemos que son de público notorio que se están planteando hoy con respecto al sistema penal. ¿Cuál sería el condicionamiento? No, digo, ¿cuál es la tarea que ha hecho? A ver, yo no quería traer casos en particular, pero a ver, vamos a ver alguno que en principio no genere tanta polémica, digamos, el caso Bocaccia. Digamos, no hay por lo menos de la parte querellante, una satisfacción en la tarea previa de la parte de investigación. Entonces uno se imagina, no, y además después va a tener un jurado para legitimar, estoy haciendo un ejercicio para generar algún tipo de contradicción, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese jurado que va a estar absolutamente condicionado por la tarea previa que se hizo? O sea, si la fiscalía hace un mal trabajo. Bueno, pero ahí las responsabilidades no son del jurado, digamos, son del... Quedaría más de manifiesto que la fiscalía fracasó. Claro. Pero no veo que la pregunta sea qué puede aportar. En este contexto actual y mundial, creo que la pregunta es la inversa. ¿Por qué no? Por eso yo te decía que además tenemos la evidencia de todo el proceso legislativo que se ha dado en las provincias y las cuestiones estadísticas. Pero llama la atención que tantos proyectos hayan fracasado una y otra vez. Porque no se han tratado. Tal como citaste vos. Sí, y de todas las fuerzas políticas, y ni siquiera se trataron. Que hayan fracasado todos. Sí, pero con político. Pero cuando se votó por Salta unanimidad. fue coherente con su historia legislativa procesal. ¿Cuántos años trabajó Víctor y todo por traer un proceso, una forma de enjuiciamiento distinta a ese inquisitivo? Años. Y siempre iban y rebotaban, iban y nada. Y que esto, para mí, es muy poco tiempo el que vienen peleando ellos. Sí, siendo consecuente con lo que ya vivimos. Yo voy a dar impresiones nada más, porque yo tuve la oportunidad de estar un poco en la génesis de este proyecto que tuvo media sanción, porque como vos decías, Marcelo, hubo muchos proyectos de legisladores de todos los partidos, hasta de Traferri hubo un proyecto de juicio por jurado. Hubo en el Senado de senadores de distintos partidos y hubo en la legislatura de todos los que mencionaste vos, que son de todos los partidos. El único que votó en contra fue el PRO en su momento, digamos. Pero después todos los otros sectores lo avalaron. No es ningún secreto de que una cosa es que un legislador cualquiera vaya y presente un proyecto y otra es que lo haga el Ejecutivo. Porque este tiene posibilidades, el otro bueno, es una idea, pero hace falta infraestructura, capacitación, etc. En el gobierno del IFSID, bueno, yo formaba parte de la Asociación de Juicio por Jurado, les llevamos a Ricardo Silverstein en el proyecto, que en principio dijo, no, tenía todos las dudas para ver sobre esto. Tiempo después habló con los jueces de la Corte de Provincia de Buenos Aires y demás, y lo vio políticamente, lo vio por este lado que yo mencionaba recién, ¿no? Y Lipsi le dio luz verde, y él se le presentó. No es casualidad que todas las provincias tengan un modelo muy parecido, porque en todos fue impulsado por la Asociación de Juicio por Jurado, ¿no? La diferencia que está un poco acá en Santa Fe es que Ricardo particularmente no le convencía lo de la unanimidad, de que haya un segundo juicio, y le puso la cláusula inglesa, digamos. ¿Viste? Que tiene eso el proyecto, ¿no? Si no se da unanimidad en primera vuelta, se puede condenar con 10/2. Y de la legislatura, de la diputados, salió muy fácilmente. Inclusive yo recuerdo haber ido, fuimos varios a hablar a la Comisión de Presupuesto, porque ahí estaba la cosa. ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata? ¿Cuánto hay que poner? Entonces habíamos llevado, porque eso es, muchos también dicen eso, bueno, ¿cuánta plata vamos a gastar? Primero la provincia se había gastado, la plata fuerte se la había gastado, que es el implementar el juicio oral.
Todo eso ya estaba. Después se hizo una cuenta. Bueno, vamos a tomar. Si la competencia es para homicidios, este tipo de delitos, vamos a mirar para atrás cuántos juicios se hicieron. Bueno, entonces se saca la cuenta que en un año va a haber tantos juicios, no es una locura, se puede medir, va a haber tantos juicios. ¿Cuánta plata sale esto? Cuando sacás la cuenta, es mucho menos del 1% del presupuesto del Poder Judicial, que a su vez ustedes saben es un presupuesto chico dentro de la provincia. Con lo cual, la verdad que el costo, el dinero, no es el problema. Con eso, es como que el camino estaba sanado con todo lo demás, con eso salió de diputado. La razón por la cual no sale de senadores, yo la desconozco. La desconozco. Creo que tiene que ver con una visión conservadora. No hay nada espurio, nada. Simplemente creo que es una cosa. Mi opinión, creo que es una visión conservadora. Nada más que por eso no sale, a pesar de que esta vez el Ejecutivo estaba dispuesto a llevarlo adelante. Yo no sé si el Ejecutivo que viene está dispuesto o no, si lo tiene en su plataforma, si no empezaron o no, la verdad que no lo sé. No lo sé. Hay que agregar los delitos de tráfico de drogas también. No, a ningún lado los delitos de tráfico de No. drogas forman parte de los procurados. No digo, no van a traer para la provincia, capaz que. Me parece. Mata eso, está eso, digamos. Una cosa es juzgar un hecho de. Claro. Yo veo dos problemáticas. Primero, una localidad chica, quizá el impacto mediático sea muy grande, quizás eso la presión debe ser mucho más grande en una localidad pequeña, que se por jurado, que mejor una por eso yo creo que. Pero no está en este proyecto eso de traer gente de otro lado. Sí. Y después la seguridad hoy en día, la gente tiene miedo, ¿no? Y si por viendo salió, hoy juicio por jurado, no sé. La gente lo puede llegar a ver bien. Que tenga miedo, el jurado tenga miedo. Y se involucra, o sea, Sí, que tenía miedo, bueno, se recusa. ¿qué implica eso? Sí, no, yo coincido en que los jurados son responsables. Acá no sé, ¿y qué pasa con la mentalidad de justicia involucrada? Sí, yo tengo una compañera que ¿Cómo participó en 15, 20, 25? estudiaba psicología y también me dijo, no puedo creer, me llamaron, fui a la selección y todo, como dije, ayer. Era Para nosotros como defensores, la selección de jurado y las instituciones lo que estudiamos. de todo. Porque técnicamente lo tiene que trabajar eso. Tener los números más o menos de qué cantidad de juicios hubo es cuando hicieron la comparación acá en la provincia y proyectar la cantidad que hubiera. Ese me parece importante y sobre todo eso es para el debate que, si bien es el que me parece poner arriba de la mesa, pero no solamente por una cuestión de dinero, sino también de eficacia. Claro. ¿Cuántos homicidios ha habido en los últimos años? ¿Y qué tasa de homicidios Hoy, Marcelo, termina llevando? es muy fácil, porque vos mirás para atrás y podés saber cuántos juicios hubo de tal delito, de tal otro, de tal otro. Nosotros recibimos las estadísticas mensuales Sí. de ustedes, de la Interdigital, que es San Lorenzo, Cañada, Casilla y Villa, el 75% de los juicios fueron abusos sexuales. Muy genial, sobre todo. 2, 3. Claro, vos lo ponés ahí competencia. Para homicidio tenés 2 o 3 por año. No tenés. Sí, 6. Perdón, y ahí uno puede decir, bueno, pero si son 2 o 3 por año, y entonces, ¿por qué legitima? Porque son los que tienen más visibilidad, son los que más consume la sociedad, y ahí actúa el jurado. Todo lo demás, la gente no se entera. Entonces, es comunicacional. Es muy comunicacional. Van a abreviar. El tema está ahí, cuando no abrevian, ¿por qué está la expectativa de solución? Sí. Y ahí donde se va a complicar el jurado no técnico. Por a los vos mismos, vos Cacha, que mencionaste. Si vos tenés las medios diciendo una cosa, todo mediatizado, le entra al jurado. Va a la fiscalía y la querella, le prometen que van a probar esto, distinto a aquello que él escuchó. Y empieza a escuchar las pruebas que se rinden,
que no tiene nada que ver ni con lo que escuchó, ni con lo que no tiene las partes que hace el jurado. Es muy difícil a veces, cuando está muy mediatizado un tema, que No creo que sea así. quiero ver. Porque el periodismo no puede culpar a 12 personas. Es mucho más fácil encontrar uno o dos culpables, pero culpar a parte de la sociedad se va a hacer muy difícil. ¿Cómo lo van a garantizar? ¿Qué va a decir? Compraron a los 12. El veredicto. No creo. Además, La confesión de él, Puede ocurrir que pase algo. que hace de los frentes Igual que a eso hay que bajarle la instrucción al jurado. por eso que la cosa porque la decisión de hecho es de eso. El peso. mire, también pasa lo siguiente, que quizá cada uno de nosotros lo puede verificar en su día a día también, ¿no? Nosotros, como nos dedicamos a esto, todo el tiempo consumimos esas noticias. La gente no. No, inclusive el homicidio que nosotros sabemos hasta, ¿cómo se llama? El testigo, la gente no lo consume, no lo sabe. Aparte nosotros agarramos las noticias, las tipificamos, las juzgamos, yo tengo que eliminar eso, todo. Y de todos modos, obviamente que alguna noticia le va a llegar, el hecho que es muy conmocionante, le va a llegar. La pregunta también a hacerse es si el sistema constitucional es de jurado y nosotros por excepción tenemos jueces profesionales, la pregunta no sería si el jurado es mejor que la justicia profesional, sino al revés, ¿en qué es mejor la justicia profesional que el juicio por jurado? O sea, no está libre de pecado, de falla, de ninguna manera. Ahora que los jueces profesionales no tienen, no leen los diarios, no consumen los medios. La diferencia tiene que ver con el tipo de prueba. No es casual que en Estados Unidos la mayoría de los juicios de mala praxis, los imputados renuncian al juicio por jurado. Pero en los homicidios, en general no. ¿Qué quiere decir? ¿Que le tienen miedo a qué? A cómo puede interpretar cierta clase de prueba. Es muy técnica. Es muy técnica, exactamente. En cambio, lo mató, ¿cómo lo mató? La agarró, Sí, sí. Y acordate de las reglas allá, si no es doble culpa. Acá tenemos todo un problema del peso dogmático que al momento de las instrucciones termina complicando la cosa. Que es el doble virtual. ¿Se puede explicar? ¿Cómo no? Yo otra vez tardé 4 horas y media. No va a ser un delito para jurado. Eso tendría un problema. Una pero no es un delito para jurado. Saben que la fiscalía lo acusa así. Sí, lo visito. Y pero el caso Sí, pero claro, tendrías que ir ya por un dolo eventual o por un dolo Claro. de la fiscalía, con un Claro. dolo piazza, lo digo yo. Pero no es una locura. Digamos, hay instrucciones donde nosotros somos más complicados de lo que la gente es para investigar eso. Pero todos los productos de la buena. ¿Cuál es? Otro doble. No lo conozco. ¿Cuál es la locura? No, Miguel se lo he dicho personalmente, no estoy diciendo nada, diga, es así, 25 años. Pero bueno, es una complicación, pero Sí, claro que hay. De todos los veredictos que hubo de estos juicios por jurado, ¿hubo alguno que haya sido cuestionado públicamente, mediáticamente, vamos a decirlo? No. No, Que ustedes tengan siempre, recuerdo. sí, siempre hay algo. Por ejemplo, una de las... Sí, hay. No hay argumento para cuestionar y descalificar a la ciudadanía diciendo son todos unos imbéciles. Son todos corruptos. En cambio, un fiscal, un juez también, se compran. un tribunal de propiedad fue corrupto, no saben de derecho, ¿verdad? Pero la ciudadanía, ¿qué le va a decir? Sí, eso es verdad. Hay un cuestionamiento, por ejemplo, vos mencionaste el caso de Bocacha, sí, también es un prejuicio, ¿no? Que la sociedad es muy pro policía, palo a los delincuentes, entonces en un supuesto de violencia institucional va a tender a absolver al policía, ¿no? Y bueno, a ver, hubo, por ejemplo, de Cali y de Arena, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, lo absolvieron, ¿se acuerdan del carnicero Yarzú? Sí, claro. Se lo absolvieron, pero después en otros casos condenaron. O sea, no es matemático, también va a haber algún caso fallido que algún tribunal superior
revocará. También, sí, obviamente, por eso existe esa jurisprudencia. Sí. Tormenta, no, no, Claro. Tormenta es esta. Tenía un problema climático fuerte. Pero bueno, o sea, también yo quería decir, yo obviamente que estoy a favor del juicio por jurados, pero no es que estamos en pecado mortal en la provincia de Santa Fe, porque lo que se desprende de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de este VPN contra Nicaragua, es lo mismo que dijo la Corte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Taxket, digamos. La Convención Europea ni la Convención Americana no imponen un método de juzgamiento, puede ser uno, puede ser lo otro, mientras no se violen las garantías. Y lo que ha dicho en el caso europeo como en el americano es, si están legislados de cierta manera el juicio por jurados, no se viola ninguna garantía, así como si está legislado un juicio oral con tribunal profesional, tampoco se viola ninguna garantía. Son dos posibilidades legislativas, con lo cual está bien enmarcar esto, como lo hace Marcelo, en una cuestión de conveniencia política. Y bueno, sí, obviamente. Y ese es el debate, digamos. Estamos acá en infracción.